Hola, ¿qué tal, Gastón? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos en el estudio. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, me imagino que haciendo un balance después de estas últimas horas del acuerdo que se pudo llegar en la Ciudad de Buenos Aires, pero también si hacemos un recuento, han sido días muy intensos y una problemática que se venía extendiendo desde hace mucho tiempo también. Exactamente, el colectivo de residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado en forma autoconvocada a través de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Cava, estuvo durante 9 semanas en una lucha que terminó en un paro indeterminado de 21 días consecutivos sin guardia, ¿no? Siendo esta nuestra máxima medida de lucha, que sostuvimos en las calles, con movilizaciones durante todos los días, con reuniones y asambleas durante todos los días, visibilizándonos en todos los medios. Sabemos que esto ha prendido una llama en todos los sectores de salud, públicos y privados, y no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino en toda la nación. Así que, bueno, luego de ayer la oferta salarial, consideramos que es una parte de lo que nosotros veníamos exigiendo, ¿no? Acá hay otro pliego de reivindicaciones claro, que es el tema de los concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de 700 profesionales, de los cuales el 70-80% forma parte de salud mental, siendo psicólogos, psicopedagogos o fonoaudiólogos, que no cobran un solo peso por su trabajo y tampoco reciben ART. Por lo cual tenemos que seguir construyendo esta mesa de diálogo y de ejecución para los concurrentes, que ya tenemos una fecha dada por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En contexto de la propuesta salarial y la mesa de concurrentes, decidimos levantar nuestras medidas de lucha, pero con muchísima atención a lo que se resuelva en los próximos días. Bien, le contemos un poco a la gente cuál era la situación en la cual ustedes se encontraban y que los llevó a tener que tomar este tipo de medidas en cuanto a lo salarial, en cuanto a las condiciones, horas de guardia, de trabajo. Contanos un poco. Sí, en el momento que empieza el reclamo, que es en septiembre de 2022, un residente de primer año, un profesional de la salud, ya sea médico o no médico, que entraba que se mantenía en el sistema de residencias como residente de primer año, estaba cobrando 116.000 pesos en mano, lo que más o menos para un residente de primer año que tiene una carga horaria entre 320 y 450, 420 horas mensuales de trabajo, colocaba la hora de trabajo entre 270 y 330 pesos. Pero además de eso, nuestro salario estaba peligrosamente por debajo de la canasta básica familiar de 2017, de septiembre de 2022, por lo cual por primera vez en la historia los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasaban a estar por debajo de la línea de pobreza. Eso hizo que el colectivo se nucleara a través de asambleas autoconvocadas, como te decía previamente, y empezamos a elevar un conjunto de reclamos que termina finalmente en 21 días de paro indeterminado frente a la falta de respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, y esa situación, bueno, por suerte, después de tantos días, y eso también me ha llamado poderosamente la atención, la fuerza con la que salieron a la calle, cosa que habitualmente no es tan común de ver, salvo ocasiones muy particulares. Ver ese nivel de organización, sobre todo en el colectivo médico, es sorprendente y es interesante de ver que se puede lograr esto, y además también ver la cantidad que son ustedes, porque claro, uno siempre habla de los médicos residentes, y primero que nada también le aclaremos a la gente, son profesionales médicos que se están especializando, y que son un pilar fundamental, por lo visto, en el sistema sanitario, porque vi que en Buenos Aires esto llevó a que algunos hospitales tengan que reorganizarse, servicios que han quedado casi sin poder atender a toda la demanda que tenían, porque claramente ustedes son un pilar fundamental hoy en el funcionamiento del sistema de salud porteño. Exactamente, en el subsector público de la Ciudad de Buenos Aires, tanto los residentes como los concurrentes son la mano de trabajo de todos los días, tanto en hospitales como en centros de salud, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de las salas de internación, ya sea de pediatría, de clínica médica, de neonatología, de cardiología, de unidades de terapia intensiva, todas cuentan con servicios de residencias que realizan guardias de 24, 36 o hasta 48 horas, incluso muchas veces sin descanso posguardia, y que son los que mantienen el sistema de salud en constante trabajo, ¿no? Incluso durante la pandemia fuimos la primera mano esencial del sistema de salud, y por eso con sumo enojo volvimos a las calles, como nos movilizamos también en 2019, este colectivo de residentes y concurrentes que cada lucha que da la gana. Costó un poco más y fue un poco más de tiempo, pero cada vez que le damos una lucha al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, terminamos torciéndole el brazo a Horacio Rodríguez Larreta,
Y es por eso que esta vez nos organizamos. Primero que nada porque teníamos sueldos por debajo de la canasta básica, y eso era algo que nunca había existido en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, por la bandera de los concurrentes, ¿no? Pero sí, el trabajo tanto de los residentes como los concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales públicos y en los centros de salud, es fundamental. Incluso hubo servicios que tuvieron que reorganizarse y casi cierran, como por ejemplo la neonatología del Hospital Fernández, o servicios que incluso tuvieron que derivar pacientes, como fue con la unidad coronaria del Hospital Fernández. Claro, y estamos hablando de hospitales que para nosotros son de referencia a nivel nacional. Diferencianos un poco cuál es la situación y la característica que tiene el cargo de médico residente y de concurrente. Exacto, bueno, mira, acá en la Ciudad de Buenos Aires, para todas las especialidades médicas existen tanto cargos de residencia como de concurrencia. Termina pasando que para algunos cargos médicos de especialidades médicas como endocrinología, neurología, dermatología, infectología, hay muy pocos cargos de residencia, por lo cual, para la cantidad de gente que se presenta, por lo cual muchos terminan también adjudicando los cargos de concurrencia. Un concurrente en la Ciudad de Buenos Aires realiza aproximadamente entre 20, 40 o hasta 50 horas semanales de trabajo, con un contrato que no es de exclusividad, pero no recibe ni siquiera un peso por las horas que realiza de trabajo y tampoco cuenta con ART. Además de eso está el problema de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires, que hay que recordar que el 80% de los efectores de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires se manejan con concurrentes, es decir, que son mano de obra precarizada por el Estado, sí. Y por eso nosotros estamos exigiendo absolutamente un salario de ART para los concurrentes. Bien, ahí está marcada la diferencia, pero bueno, la verdad que preocupa, claro, cuando uno dice no son cargos genuinos, no es personal que sabemos que va a garantizar el funcionamiento de un servicio, porque habitualmente cuando encuentran una mejor propuesta laboral, e incluso en otra parte del país, en otro servicio, en otro hospital, bueno, hace que luego esos espacios donde ustedes estaban trabajando como concurrentes, por ejemplo, bueno, se queden sin esa atención y se tengan que volver a foja cero prácticamente. Exactamente, hoy hay servicios de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el Hospital Pena, que se maneja solamente con concurrentes. Digo, la importancia de las concurrencias en salud mental es importantísimo. El 80% de los efectores de salud mental lo manejan los concurrentes. Digamos, son cargos que no están nombrados, los cargos de planta también no están nombrados, y por eso remarcamos la importancia de eso. Hoy por hoy en la Ciudad de Buenos Aires, para una admisión de salud mental, se requieren entre 6 meses o hasta un año. Por lo cual el problema es altísimo, hablando de uno de los presupuestos, del de la Ciudad de Buenos Aires, de los más altos del país, donde nuevamente, por ejemplo, entre otras cosas, la semana pasada se vota a la baja el presupuesto en salud en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Y por eso nosotros levantamos constantemente la bandera durante estas 9 semanas y la vamos a seguir levantando durante las semanas que continúan, porque sabemos que la lucha recién empieza y la lucha continúa. Uh-huh. Bueno, entonces, como para poner en limpio la situación, hoy, ¿cómo quedan los salarios de ustedes como médicos residentes y cuáles son los puntos que todavía falta mejorar y que, bueno, y qué es lo que vos decís, ¿no? Lo que se viene en las próximas semanas. El salario del residente de primer año va a ser cobrado el 1 de diciembre, es decir, el 1 de diciembre terminaremos de tener una constancia clara de cómo son estas actas para llegar finalmente a ese número que es el que se terminó firmando el gobierno con médicos municipales, que es la asociación del gremial que a nosotros nos representa, uh-huh. Pero son 200.000 pesos en mano, ¿sí?, para el residente de primer año. Se sube de forma escalonada y muy pequeña, es decir, ha habido un aplanamiento en los salarios desde el residente de primer año hasta el residente de cuarto año. Acá en la Ciudad de Buenos Aires son 4 años de residencia, sí. En la mayoría de las residencias médicas, sí, sí. Pero todos los residentes están por encima de los 200.000 pesos en mano. Con respecto a los concurrentes, va a haber una mesa ejecutiva y de planificación y técnica la semana que viene, el día miércoles a las 17 horas, por lo cual desde el colectivo de residentes y concurrentes vamos a acompañar con un cese de actividades a partir de las 15 horas para movilizar en apoyo al colectivo de concurrentes. Y el día de mañana, a las 10 de la mañana, está convocado un paro nacional de salud en distintos sectores del país, sí. Por lo cual nosotros vamos desde la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a enviar un par de conglomerado de delegados representantes de la Asamblea Cava, y a partir de las 12 del mediodía anunciamos también un cese de actividades para estar acompañando tanto a compañeros de Nación, compañeros de provincia, GESPROSA, que es uno de los gremios que también convoca al paro de mañana, sí, sí. Para visibilizar más el problema, porque entendemos que esto es un problema que compete a la salud pública de calidad, que es la que defendemos todos los días. Sí, sí, tal cual. Aquí en Jujuy, justamente FESPROSA tiene su representante a nivel local, que es APUAP, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública. También está convocado el paro. Y ahí también te quiero preguntar respecto si esta movilización que ustedes han generado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que también ha tenido repercusión en el resto del país, está generando una especie de red, un trabajo, digamos, de decir, bueno, ante un sistema que está tan fragmentado, igualmente nosotros nos mantenemos en red.
Absolutamente. Nosotros lo que intentamos a través de esto es fomentar cada vez más que acá hay grandes problemas del sistema de salud público de la Argentina en general, ¿no? Sí. Vivimos bajo la esfera del pluriempleo, de que nos basamos en que somos esenciales, pero que nos tenemos caridad en nuestro trabajo, que no, acá me parece que hay que poner puntos bien en claro, es que nos gusta nuestro trabajo, tenemos vocación, tenemos deseo, pero necesitamos sueldos dignos a la responsabilidad que tiene también nuestro trabajo y a la cantidad de carga horaria y de formación que el mismo tiene. Así que estamos en constante diálogo con diversas organizaciones de la nación para poder seguir vehiculizando y visibilizando toda la problemática de salud que existe en nuestro país. Perfecto. Bueno, Rodrigo, felicitaciones porque ha sido un logro de todo el colectivo de residentes y concurrentes, pero bueno, por lo visto tienen mucho todavía por delante, así que bueno, fuerzas y a seguir trabajando porque esto no solamente los beneficia a ustedes, sino que también a nosotros que somos usuarios de los servicios en los que ustedes trabajan y eso también va a mejorar en la calidad de atención, así que bueno, vamos a seguir en contacto entonces. Absolutamente, y a todos los compañeros de Jujuy que me estén escuchando y que estén escuchando la Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires, para adelante compañeros, con fuerza, porque las únicas luchas que no se ganan son las que no se pelean.